Bueno, buenos días a todos. Nada, es la 1 en punto, así que vamos a ir comenzando para, pues bueno, pues para que nos cunda el tiempo y nada, y podamos, pues en este caso, pues en mi caso particular, pueda trasladaros toda la información y haceros este webinar pues de mayor interés y mayor provecho para vosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar, nada, presentarme, soy Javier Torralba. Soy el director de Briam en España y, bueno, la verdad es que es un placer poder compartir con vosotros este ratito, esta mañana, y sobre todo, pues bueno, daros unas pinceladas acerca, pues bueno, un poco una pequeña aproximación de qué es Briam, cuáles son un poquito los objetivos, las principales diferencias, para focalizarnos en ejemplos concretos y en, pues, en información y en datos específicos acerca de cuáles son los beneficios para el promotor que proporciona el certificar pues, cualquier tipo de edificación, ¿no? Entonces, bueno, un poquito entiendo que los que estáis hoy aquí acompañando esta mañana y sobre todo, pues bueno, no sé exactamente cuál es el grado de conocimiento que podemos tener acerca de Briam y de cuáles son un poquito sus fundamentos. Pero bueno, si os parece bien, y yo creo un poco por compartirlo, pues bueno, vamos a empezar un poco por el principio, que es como debemos empezar. Un poco, os comenzaré hablando un poco de Briam brevemente para poder dedicar todo el tiempo posible a la parte más específica que está destinada a este webinar, que es a identificar, a ver y a ver ejemplos concretos sobre beneficios de Briam, de certificado Briam para los promotores. Os he facilitado en el chat mi correo electrónico. No sé cuánto tiempo tendremos y podré contestar por capacidad, por tiempo, a todas las preguntas que puedan surgir. En cualquier caso, tenéis mi correo electrónico en el chat y estaré encantado de poder responderos a aquellas dudas o a cualquier cuestión que consideréis oportuna. ¿Vale? Espero haceros este chat lo más ameno posible y, sobre todo, como os decía al principio, proporcionaros información de interés, porque creo que al final es muy importante en cualquier cosa en la vida, pero sobre todo en lo que tiene que ver con sostenibilidad, que consigamos divulgar y consigamos transmitir entre todos los beneficios, que no solo para los promotores, sino los beneficios con carácter general proporciona un certificado de construcción sostenible y en este caso y en particular proporciona Briam. Vale. Entonces, bueno, sin más, daros la bienvenida, agradeceros vuestro interés, lo dicho, a vuestra disposición, un placer compartir con vosotros este rato esta mañana y, bueno, vamos manos a la obra, ¿vale? Bueno, un poco como os decía, poco como me he planteado el trasladaros esta información es, pues bueno, comenzar pues hablando un poquito de Briam, ¿no? El objetivo de esta mañana, pues bueno, es ver el valor de Briam y los beneficios específicamente que tiene para el promotor apostar por un certificado de construcción sostenible como el nuestro. Y un poco la temática, los bloques de temas los vamos a dividir de la siguiente manera. En primer lugar, pues bueno, sí que me gustaría hacer una breve mención, hacer unas consideraciones previas acerca de lo que es Briam. Es decir, y principalmente también comentar y compartir con vosotros cuáles son las principales diferencias que tiene Briam con respecto a otros certificados de construcción sostenible. Y bueno, a partir de ahí, pues poder hablar ya sobre costes y beneficios más concretos, ¿vale? Bueno, poquito pues comenzando, Briam este año concretamente cumple sus 30 años. Briam se origina en el Reino Unido en el año 1990, es decir, fue creado por BRE, es decir, que bueno, es una institución que, como muchos conoceréis, pues iba investigando en el mundo de la construcción desde 1921, con lo cual, bueno, estamos hablando de una institución muy solvente en cuanto a investigación y sobre todo en cuanto a materia de construcción, ¿no? Briam fue creado en el año 1990, como os decía, y llega a España en el año 2010. Es decir, este año en España celebramos nuestro 10º aniversario, ¿no? Igual que Briam celebra su 30º, nosotros celebramos nuestro 10º aniversario, ¿no? Fundamentalmente, pues al final, Briam, estamos hablando de un certificado que tiene una grandísima implantación a nivel mundial, es decir, a día de hoy está implantado en 86 países y tiene certificados más de 570.000, concretamente 572.000 proyectos certificados a lo largo del mundo, ¿no?
Eso le permite, pues al final, entre la implantación internacional que tiene, al estar en tantos países, en 86, como os decía, y al tener tantos proyectos certificados, permite pues dar unas garantías y una fiabilidad a cualquier promotor que apueste por este certificado que no puede proporcionar en este caso otros, ¿no? Es decir, lo importante que en este sentido puede aportar BREEAM es esa implantación internacional, funciona desde hace muchos años en muchos países y lo hace a través de una gran cantidad de proyectos, más de 572.000, como decía. ¿Cómo vamos a estructurar pues, un poquito esta información? Bueno, pues como os anticipaba, la idea es pues, bueno, hablar un poquito de BREEAM brevemente, que ya es lo que estoy realizando en estos momentos, y luego un poco, pues bueno, centrarnos un poquito en las principales diferencias de BREEAM con respecto a otros certificados de construcción sostenible y ya centrarnos en lo que son los costes y los beneficios que de una manera concreta tienen para el promotor, ¿no? En cuanto a nuestras consideraciones previas, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de BREEAM y de cualquier certificado de construcción sostenible, ¿no? Pues al final, nuestro principal objetivo y nuestra principal meta es promover, divulgar, compartir todos los beneficios y todo aquello positivo que implica la construcción sostenible. Al final, lo que estamos buscando y por lo que estamos trabajando es por conseguir mejores edificios más eficientes al final, que sean más saludables y al final que sean más beneficiosos para el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo que estamos o cuál es el triple objetivo que vamos a buscar siempre con nuestro certificado? Beneficios económicos, es decir, conseguir ahorros, que lo conseguimos a través de edificios más eficientes, conseguir beneficios para nuestra salud, es decir, que sean menos nocivos, que sean más respetuosos con nuestro físico, con nuestra propia salud, y luego también, obviamente, un tercer beneficio que es el beneficio medioambiental, que al final sean edificios más respetuosos con el medio ambiente, pues, por ejemplo, al ser más eficientes, pues emitan pues, menores cantidades de CO2, es decir, un triple beneficio, ahorros económicos, beneficios para nuestra salud y beneficios para el medio ambiente. Ese es el triple objetivo que vamos a perseguir en cada momento. Una siguiente consideración previa, que es esta pregunta o este debate me lo he encontrado en algunas ocasiones y sobre todo me gusta ponerlo en relieve, ¿no? Porque la gente se pregunta, ¿es importante, es necesario certificar o no? Pues a ver, realmente lo importante de la construcción sostenible es que nosotros la apliquemos, es decir, que nosotros apliquemos los manuales, que apliquemos los estándares que están disponibles. Y para ello, por ejemplo, el estándar BREEAM es un estándar que cualquiera de nosotros podemos consultar de manera gratuita a través de la página, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué es lo más importante? Es decir, pues certificar o no certificar. Pues bueno, lo más importante siempre es construir siguiendo los estándares, construir sostenible, siguiendo los estándares que en este caso, pues por lo menos recogemos en nuestros manuales. Pero, ¿es importante certificar? Pues sí, es importante certificar si lo que queremos es nosotros, por ejemplo, tener una garantía o ofrecer una garantía o un valor añadido de cara a terceros, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por lo que los promotores, en este caso, y vamos ya anticipando algunos de los primeros beneficios, apuestan por certificar con BREEAM. ¿Por qué? Porque al final lo más importante es construir y diseñar de una manera sostenible, pero de cara a terceros y de cara a incrementar el valor y aportarle mayor valor añadido a nuestros activos, lo conseguiremos exclusivamente de cara a terceros cuando podamos ofrecer un certificado creíble y confiable, como puede ser en este caso BREEAM. ¿Vale? Las principales diferencias de BREEAM. Pues bueno, al final hay 5 principales diferencias que entiendo que muchos o gran parte de vosotros conoceréis, pero creo que es importante de todas maneras recordarlas y ponerlas encima de la mesa, porque al final tienen que ver esas diferencias con ese valor añadido que proporciona un certificado pues, a cualquier tipo de promoción, ¿no? Las diferencias, pues bueno, como comentaba y anticipaba al principio, es decir, BREEAM es el primer certificado de construcción sostenible en el mundo y al final es el más extendido. Comentaba al inicio que BREEAM está presente en 86 países y con más de 570.000 proyectos certificados, concretamente 572.000 a fecha de hoy. Eso al final lo que nos permite ofrecer es un certificado que funciona en todo el mundo
y que está testado con un gran número de proyectos. Es decir, casi 600.000 proyectos es un número bastante importante como para poder decir si un proyecto, o en este caso un certificado o un estándar como el de BREEAM, es solvente, ¿no? Importante, segunda principal diferencia, es un estándar que está adaptado, tiene una adaptación local. ¿Qué quiere decir? Nosotros al final en España estamos aplicando el estándar de BREEAM, pero es un BREEAM que está adaptado a nuestra metodología, a nuestra normativa, a nuestro idioma. Es decir, no puede ser... el hecho de la adaptación local es algo que muchas veces pasa desapercibido, pero realmente es muy importante y es un elemento que ayuda a aportar valor al promotor. Es decir, no es lo mismo un estándar que es igual en Brasil que en República Dominicana, que en España, es decir, que aquel que coge, digamos, los parámetros generales y luego los adapta y los declina a las adaptaciones locales. Es decir, nosotros somos BREEAM, pero adaptado a lo que es España, nuestra forma de construir, a nuestra normativa, a nuestro idioma. Es decir, eso hace que el traje, el diseño que estemos haciendo, el certificado que estamos aplicando, es decir, sea un certificado adaptado a la realidad de nuestro país, ¿no? Es muy importante porque es un elemento diferencial que tiene BREEAM con respecto a cualquier otro tipo de certificado, ¿no? Tercera importante diferencia y también, lógicamente, beneficio para el promotor, ¿no? La tasa de éxito. ¿Qué quiere decir? Nos encontramos con que muchas veces se registran proyectos, es decir, pero de una manera, pues bueno, que luego quedan en el tintero, que no se desarrollan, ¿no? Es decir, la forma de trabajar en BREEAM con nuestros asesores, con la forma de trabajar nuestro estándar, de forma de aplicar nuestro trabajo, permite que todo proyecto que se registra en un 99% acaba siendo certificado. Lo cual eso también es una garantía de éxito para el promotor y, lógicamente, un elemento que ofrece y proyecta la solvencia que tiene un certificado como BREEAM. Cuarto beneficio, estamos en España, es decir, esto tiene que ver un poco con la adaptación local, ¿no? Es decir, el hecho de que un promotor a través de su gabinete de arquitectura, por decir algo, o a través de su asesor BREEAM, es decir, pueda tener un contacto con el equipo BREEAM en el país, es algo muy, muy importante, ¿no? Es decir, lógicamente cualquier promotor, y hablo del caso de España, que es el que conozco, ¿no? Cualquier promotor que tenga algún tipo de necesidad, algún tipo de duda, o necesite cualquier tipo de cuestión relacionada con BREEAM en España, va a tener personas en España, un equipo técnico en España que va a atender y que va a solucionar sus problemas. Eso también es una garantía de calidad, es una garantía de respuesta, una garantía al final y una confianza que ofrece el certificado para un promotor. Y hablo en este caso del caso concreto de España. Bueno. Y luego, por último, otra de las principales diferencias que tiene BREEAM con respecto a otros certificados y sobre todo que acaba convirtiéndose en un mayor valor añadido en nuestro certificado, es que trabajamos con villas demostrativas. Es decir, todo lo que nosotros aplicamos, introducimos en nuestros manuales, en sus adaptaciones, en sus actualizaciones, es testado y es totalmente probado e investigado en nuestras villas demostrativas. Es un ejemplo muy, muy importante y sobre todo a tener en cuenta porque creo que también hay una gran parte del público que lo desconoce, porque al final el objetivo y la misión que tiene que tener un certificado es de tirar del mercado, exigir más al mercado, cada vez ser más autoexigentes para construir cada vez de manera más eficiente y construir al final mejores edificios desde todas las perspectivas, ¿no? Y eso al final se hace con la propia evolución del mercado, con la propia autoexigencia, con la propia evolución de diferentes aspectos, pero también se consigue testando y pudiendo dedicar recursos a la propia investigación, ¿no? Y es una de las cosas que hacemos desde BREEAM, ¿no? Y es al final una de las palancas y una de las diferencias que nos permiten, pues bueno, ser competitivos y tener, pues al final, la implantación que tenemos tanto a nivel geográfico como a nivel numérico en cuanto al número de certificados, ¿vale? Esta es la primera aproximación y consideraciones que me gustaría, que quería compartir con vosotros de cara, pues, a entrar un poco en materia, ¿vale?
Ya os lo he ido adelantando, pero bueno, como os decía, lo os lo he ido comentando, pero lo podemos ir viendo en la presentación, pero nada, simplemente un poco para que lo conozcáis y lo compartáis. Pues el certificado BREEAM, pues como os anticipaba, fue el primer certificado de construcción sostenible que se creó, pues por la entidad, por PRI, que al final, pues bueno, fue una entidad sin ánimo de lucro, reconocida por su investigación en el mundo de la construcción, que nació en el año 1921. La primera, el certificado, como os anticipaba, nace en 1990. Y un poco lo que os comentaba acerca del número de certificados que tenemos a día de hoy a nivel mundial y la implantación que tenemos a nivel mundial. Y aquí quiero introducirme en empezar a hablar de datos concretos basados en informes específicos, ¿de acuerdo? Todo esto que os he anticipado, aparte de que queda muy bonito, que realmente pues, son cosas reales y que, bueno, que al final son datos que avalan a BREEAM y que al final han sido logros conseguidos a lo largo de su historia, al final esto se traduce en ¿qué? ¿No? Pues al final aportar valor se traduce en cómo lo vemos, ¿no? Es decir, pues al final lo vemos en datos concretos, cómo aportamos valor y cómo ese valor es percibido, ¿no? Pues a día de hoy, y esto es uno de los datos con los que puedo compartir con vosotros, el 60% de los inversores inmobiliarios, como podéis comprobar, tenemos luego estos informes, lo tengo en la parte final de la presentación, en los anexos. El 60% de los inversores inmobiliarios apuestan por BREEAM como primera opción, ¿no? Esto al final, ¿por qué es? ¿A qué se debe? Pues se debe en gran medida pues, a todo lo que se ha ido anticipando anteriormente, a todos esos elementos y a todas aquellas características que definen a BREEAM y que definen su estándar y el certificado en sí mismo, ¿no? Y muy importante, porque al final hablamos mucho hay muchas tipologías y al final, pues bueno, la certificación sostenible está creciendo cada vez más, pero no solo en cuanto a número de edificios certificados, sino en cuanto a tipologías certificadas, ¿no? Antes, pues a lo mejor BREEAM podría estar muy focalizado en vivienda o en centros comerciales, ahora realmente ya prácticamente estamos certificando de todo, es decir, ya se certifica muchísimo logístico, muchísimos equipamientos de toda índole, educativos, oficinas, equipamientos deportivos. Y sobre todo, pues bueno, aquí viene el dato en el que también poco se manifiesta y se traduce toda esa confianza depositada en BREEAM, es que el 80% de los edificios comerciales en Europa, es decir, que tienen certificado sostenible, ese certificado es BREEAM, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con eso, la trayectoria de BREEAM al final es una trayectoria muy sólida, es decir, al final aporta valor, y aporta valor no es que lo diga yo, es que al final, cuando el certificado crece en número de proyectos certificados en países en los que está presente y cuando se convierte en la opción preferente para los inversores, al final es porque aporta valor, aporta confianza y sobre todo porque al final se acaba convirtiendo en una herramienta indispensable y diferencial de cara a poner nuestros activos en el mercado. Lo que os comentaba anteriormente también, que lo he pasado un poco por encima, que era cuando hablaba de otra de las ventajas que tenía BREEAM, que era su adaptación local, ¿no? Es muy importante, además de la adaptación local, que esté adaptado a nuestra normativa, a nuestro idioma, a nuestra, digamos, cultura, es muy importante la figura del asesor BREEAM, ¿no? El asesor BREEAM al final es un elemento, un eslabón en la cadena absolutamente fundamental, que nos permite garantizar la máxima calidad dentro del proceso de evaluación y de evaluación de un proyecto de sostenibilidad. Nos permite además proporcionar la mayor confianza y la mayor, sobre todo, transparencia e independencia en todo el proceso. Y es uno de los elementos también que diferencian BREEAM con respecto a otro tipo de certificado, ¿no? Eso es otra de las cosas, otra de las herramientas que al final al promotor le producen y le proporcionan valor, porque al final no solo está construyendo de una manera sostenible, diseñando y ejecutando de una manera sostenible, sino que además puede tener la absoluta certeza de que su proceso, que todo el proceso al final está siendo transparente, independiente
y al final con el objetivo de proporcionar una mayor calidad, ¿no? Un poco hablada lo que os comentaba también, al final el 99% de los proyectos de BREEAM acaban en certificado por nuestra metodología y sobre todo por esta figura que os acabo de comentar del asesor BREEAM, que al final permite que el proceso tenga una máxima calidad y transparencia, con lo cual ello acabe un altísimo, elevadísimo porcentaje de éxito. Estamos en España, como ya os he anticipado, que esto es importante de cara a dar confianza y a transmitir total transparencia y de cara al promotor, ante cualquier duda, ante cualquier cuestión, tiene un equipo que le va a trasladar y le va a responder a sus necesidades y a sus dudas. Y como os comentaba, las guías demostrativas que al final estamos presentes en 3 continentes, es decir, donde realmente testamos pues, todos estos avances constructivos y todo el tema relacionado pues, con materiales, etc. Vale, esta ha sido un poquito la primera introducción o como un pequeño acercamiento, por un lado, a BREEAM y sobre todo a cosas que a lo mejor parece que no tienen una relación directa, pero que sí que tiene una relación directa con los beneficios al promotor. Todo esto que hemos comentado, que os he trasladado en estos primeros minutos, son elementos diferenciales que tiene BREEAM y que redundan en un mayor valor añadido para el promotor, con lo cual le permite disponer de activos que son diferenciales versus o en comparación con otros activos que no tienen este certificado. Y sobre todo, pues bueno, que al final trasladan una imagen de confianza, de transparencia y que creo que en todo caso al promotor, visto los resultados que tenemos y los informes con los que trabajamos, son muy valorados por el promotor porque hacen que en la mayoría de las circunstancias se abrían su primera opción a la hora de elegir un certificado. Vayamos a la parte de costes y vayamos a la parte de beneficios, que es un poco lo que debemos de centrarnos, ¿no? Pues bueno, al final yo creo que todos, cada uno de nosotros nos hemos encontrado a lo largo de la vida, por lo menos en mi caso particular, pero estoy convencido que muchos de vosotros también, estos paradigmas o comentarios, diferentes tipos en diferentes tipos de conversaciones, que la sostenibilidad era cara, ¿no? Que construir sostenible era caro, que cuándo se recuperaba la inversión, cuál era el retorno. Bueno, hay como una serie de bulos, de mantras que realmente entre todos los que apostamos por la construcción sostenible tenemos que luchar y tenemos que trabajar para desmontarlos, porque realmente es increíble cuando uno investiga, cuando uno rasca y cuando uno empieza a analizar, a ver información, cómo te das cuenta que no es que sea más caro, es que resulta más barato al final, ¿no? En términos de inversión, no hay duda, es absolutamente rentable apostar por la construcción sostenible. Invertir €1 en construcción sostenible al final va a tener un retorno a lo largo de la vida útil del edificio absolutamente positivo y contrastado, dependiendo de la obra, dependiendo del edificio, dependiendo de lo que tengamos que hacer, será mayor o menor, pero lo que está garantizado es que el retorno es seguro. Y 2, es que incluso a veces no se trata de invertir más, es decir, a veces simplemente se trata de invertir diferente, es decir, que ya no es que tenga que poner €1 más ahora para luego recibir 3 en el futuro, no, es que a veces no tengo ni que poner más dinero, simplemente tengo que tomar el camino correcto y tomar la decisión adecuada, ¿no? Con lo cual, en este primer paso yo creo que, y me gustaría compartirlo con todos vosotros y que de alguna manera nos convirtiéramos en altavoz de ello, ¿no? Es decir, la sostenibilidad no solo no es más cara, sino que es igual o más barata en muchos casos que construir de una manera no sostenible, por decirlo de una manera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vayamos un poco a ejemplos concretos y al ejemplo que, por ejemplo, yo os traslado aquí hoy de un informe que tenemos. Ahora luego os comentaré otro informe con el que hemos trabajado, con el Incasol. Pero bueno, al final, ¿cuánto vale construir sostenible? Pues bueno, yo os decía que puede ser un poquito más, puede ser más o menos lo mismo, pero bueno, nosotros con los informes y con los casos en los que hemos trabajado, pues más o menos nos hemos sacado unos parámetros, unos términos medios para saber más o menos en qué rangos nos movemos, ¿no? Y al final, construir sostenible
es incrementar el coste de la construcción un 2%. Esto está absolutamente verificado en los proyectos que nosotros hemos introducido en nuestros estudios. Y al final, pues bueno, el retorno de esta inversión pues dependerá un poco pues, del tipo de obra, del tipo de la tipología de edificio, pero lo que hemos estimado es que está en un rango entre 2 y 5 años, ¿no? Con lo cual, si hablamos que, pues, por ejemplo, en una edificación, una vivienda, ¿no? Es decir, que tenemos un incremento de un coste de un 2% y vamos a recuperar entre 2 y 5 años. Es decir, vamos a tener una vivienda vamos a ponerle 50 años. Es decir, es la mayor inversión de nuestras vidas, seguramente, ¿no? Y decimos que tenemos que tener un sobrecoste de un 2% para tener un retorno en 5 años, y creo que es una inversión absolutamente rentable, no rentabilísima, si me permitís el adjetivo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, no sé si os habrá pasado a muchos de vosotros, pero sí, al menos en mi caso, ¿no? Que estaba cansado de escuchar que había que comprar coches diésel, que duraban más, consumían menos. Y teníamos ese debate en muchas casas, ¿no? Es decir, que había que comprar diésel frente a gasolina y tal. Y al final teníamos ese debate, analizábamos, mirábamos cuánto iba a consumir de más y de menos. Para un coche, ¿qué vida tiene? 10, 12 años. Es decir, para eso analizábamos y, sin embargo, para la vivienda, que es para 50 años, no estamos haciendo ese análisis, ¿no? Por ello, creo que es muy importante y estamos en el momento de empujar en esa dirección. El retorno está absolutamente demostrado. Además, ocurre en un corto plazo, entre 2 y 5 años, y además teniendo en cuenta que la vida útil de la inversión, del elemento sobre el que estamos invirtiendo, es de 50 años, ¿no? Con lo cual, uno de los primeros mantras que tenemos que desmontar es que alcanzar un alto nivel de sostenibilidad es asumible, interesante y muy recomendable desde la perspectiva económica, financiera, ya si no queremos entrar en otro tipo de beneficios como se anticipaba al inicio de salud y de medio ambiente. Pero aunque solo sea desde el punto de vista económico, es rentable y muy interesante y muy recomendable. Uno de los motivos por los que los promotores cada vez más están apostando por certificar, es decir, los diferentes tipos de activos. Si vamos a ejemplos de otras tipologías, pues bueno, en el caso de oficinas, en el caso de centros de salud, dentro del mismo informe, ¿no? Pues veréis incluso que es un poco lo que yo os comentaba al inicio, es decir, que depende un poco también en cómo diseñemos, en qué soluciones adoptemos, pero a veces conseguir un alto nivel de sostenibilidad, por ejemplo, en oficinas, puede implicar no incrementar ni un euro, simplemente. Simplemente es tomar decisiones diferentes, decisiones correctas o adaptadas a la sostenibilidad. E incrementarse, o pues como aparece en este informe, el informe Suite del Suite Group, incrementarse hasta un 1,7, cerca de un 2%. Es decir, pero puede ser cero. Es decir, si tomamos las decisiones adecuadas y lo más importante, en el momento adecuado. Esto lo veremos un poquito más adelante en la presentación. También dónde radica el éxito de apostar por la sostenibilidad, ¿no? Si vamos al centro de salud, pues ocurre exactamente lo mismo. Es decir, aquí el rango puede ser un poquito mayor, podemos estar hablando entre un 0 y un 5,5%, pero bueno, pues al final, pero estamos hablando de inversiones muy potentes y que tienen unas vidas útiles muy largas, con lo cual el recuperar la inversión es algo desde un punto de vista financiero muy interesante y sobre todo muy satisfactorio porque bueno, al final hablamos de grandes volúmenes de dinero, de grandes volúmenes de inversión y poder recuperar pues bueno, ese dinero y poder sobre todo tener un activo pues muy rentable, pues al final interesa, ¿no? El informe que os comentaba anteriormente, este informe es más reciente. Este informe se realizó el año pasado, además me gustaría comentarlo porque aquí al final es donde yo recurro mucho a este informe porque aquí es donde vemos el dinero, ¿no? Porque yo me gusta poner el dinero, ya no quiero hablar, ya hablaremos de los beneficios de salud y de medio ambiente, que son tan o más importantes que la parte económica, ¿no? Pero también tenemos que hablar que el promotor está para hacer negocios y está para ganar dinero, no para perderlo, ¿no? Con lo cual, no es que quiera darle más importancia al dinero que a la salud o al medio ambiente, y más en estos tiempos en los que yo creo que la salud y el medio ambiente creo que nos tiene que preocupar muchísimo más, ¿no? Pero hoy estamos hablando también para trasladar y para poder poner en relieve
cómo se monetiza este beneficio desde el punto de vista de un negocio, de una inversión, ¿no? Y como os ponía y como os comentaba, tenemos el ejemplo del estudio que hemos realizado con el Incasol. Es un estudio en el que se hizo, bueno, se cogió un edificio si no recuerdo mal, un edificio plurifamiliar de 23 viviendas, 23, 25 viviendas, ahora no me acuerdo muy bien, está en el informe, pero tenía una inversión de 2,3 millones de euros de presupuesto de ejecución material, ¿no? Ese era el presupuesto de esta promoción. Y se plantearon, decir, ¿qué tendrían que hacer con ese edificio tipo de 23, 25 viviendas con un presupuesto de ejecución material de 2,3 millones de euros? Se plantearon qué tenían que hacer para conseguir un BREEAM muy bueno, ¿vale? Pues cogieron partida a partida y analizaron, bueno, pues yo para conseguir este criterio tengo que hacer esto, para conseguir esto, lo otro. Esto ya lo consigo porque ya lo hacía, esto ya porque no lo hago o porque sí lo hago. Muy bien, al final, ¿sabes cuánto se incrementó para conseguir un BREEAM muy bueno? No llegó a 50.000 euros, 48.000 euros. Un 2,12%. Es decir, en 2,3 millones de euros, es decir, tuvieron un sobrecoste de 48.000. Es decir, un 2,12%. Realmente es una cantidad absolutamente irrisoria. ¿Por qué? Porque es que simplemente en el corto plazo, es decir, y ya sin meterme en todas las categorías de BREEAM o en todos los beneficios que podemos conseguir, y como os he repetido en varias ocasiones, a nivel salud, a nivel medio ambiente, simplemente con ahorros energéticos, con ahorros en consumos de agua, es decir, simplemente con ese tipo con dos palanquitas de nada, es decir, esa inversión se recupera ¿en qué? ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? ¿En 2 años? Es decir, viviendas que vamos a tener 50. Es decir, quiero poner este ejemplo porque es un ejemplo muy reciente y que es muy, muy claro, ¿no? En 2,3 millones de euros se incrementó los costes de construcción 48.000 euros. Eso es lo que es la sostenibilidad. Y todos los beneficios que eso nos proporciona lo vamos a estar disfrutando en los próximos 40, 50 años. Con lo cual, ¿por qué el promotor, tanto público como privado, está apostando, y creedme que va a seguir apostando cada vez más? Porque además de un tema de beneficio medioambiental y un beneficio de salud para todos, es un beneficio económico. Y esto es un negocio también, ¿no? Bueno, y al final, además de la parte económica, ¿no? ¿Por qué están apostando? ¿Por qué apuesta un promotor por BREEAM, por un certificado de construcción sostenible como BREEAM, ¿no? Porque al final sí, esto es un tema económico, es un tema de beneficios, es un tema de yo invierto y obtengo un retorno, y lo tengo en un corto plazo y obtengo un buen porcentaje, ¿no? Pero es que al final también hablemos de producto, ¿no? Es decir, yo al final tener un edificio certificado o no tenerlo como promotor, yo si tengo un edificio certificado, además de todos los beneficios que os he comentado anteriormente, yo estoy diferenciando mi producto. Yo estoy diferenciando mi producto versus en comparación con otros productos que no tienen el certificado, ¿no? Es decir, al final, eso me permite que mi producto sea mucho, mucho más vendible, mucho más atractivo de cara a un consumidor o un usuario final, ¿no? Y eso es muy importante y es algo que un promotor, creo que muchos o la gran mayoría ya ven, y los que no lo están empezando a ver. Con lo cual, es decir, en un mundo absolutamente muy competitivo, pues que al final tenemos que mejorar nuestros productos constantemente, un certificado BREEAM, además de todos los beneficios que comporta, es decir, también comporta una clara diferenciación, una clara percepción de valor añadido a mi producto, con lo cual a un promotor siempre le va a encajar, ¿no? Beneficios económicos, estábamos hablando, sí, beneficios económicos. Yo invierto un poco más, el ejemplo de Incasol, invierto 48.000 euros más sobre 2,3 millones, y yo tengo un retorno y tengo un activo y unas viviendas más eficientes, más saludables. Pero es que al final, y me gustaría poner otros ejemplos, ¿no? Es decir, son beneficios económicos también trasladados y que se materializan de otra manera. Si yo tengo un activo, un edificio de oficinas, un edificio residencial con un certificado, me va a ser, por un lado, más fácil de venderlo.
Más fácil venderlo, ¿a qué me refiero? Pues más fácil en términos de tiempo. Lógicamente, los productos diferentes, a igualdad de condiciones o similares condiciones, un edificio certificado, al final es un edificio mejor construido, es un edificio más eficiente, ¿no? Desde las perspectivas que queramos verle, ¿no? Desde las perspectivas sobre las que influye el certificado, ¿no? Obviamente el certificado trabaja sobre una serie de categorías y sobre una serie de aspectos. Todos pues esos aspectos al final, es decir, son aspectos en los que ese edificio es más eficiente que otro. Puro y duro, es decir, no es más que eso, es un edificio mejor construido, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que aparte de los beneficios económicos más entendidos como dinero que me ahorro, como retorno de inversión, es que yo como promotor voy a vender antes mis pisos. Y voy a venderlos seguramente con algo mayor de margen o con mejor precio seguramente. ¿Por qué? Porque al final tengo un elemento diferencial y tengo estoy aportando un valor añadido que no tienen otros edificios de la competencia, con lo cual puedo permitirme el incrementar, no el incrementar, es decir, el cobrar más por ese activo, ¿no? Me gusta más poner también ejemplos muy relacionados con la parte de centros comerciales. Yo anteriormente trabajar en Briam, trabajaba en el sector de centros comerciales y lo pude vivir. De hecho, fue mi primera experiencia con Briam fue desde el otro lado digamos, de la mesa, ¿no? Es decir, yo fui usuario Briam antes de trabajar en Briam, ¿no? Y soy muy consciente y fui muy consciente en aquel momento también de los beneficios que yo comportaba. Y en la parte de centros comerciales, para que os pongáis un ejemplo, para poneros un ejemplo, mejor dicho, es decir, alquilábamos los centros comerciales Briam, al final aportan un valor, es decir, que no tienen otros, así de claro. Y eso hace que el centro comercial sea más atractivo, con lo cual, al ser más atractivo, yo alquilo los locales antes, con lo cual tengo una mayor tasa de ocupación, con lo cual tengo más meses el local lleno, con lo cual ingreso más dinero. Y quiero decir que es un auténtico ciclo, un auténtico círculo virtuoso en el que todo ello al final redunda en que yo tengo un mayor beneficio. Tener un activo diferente, diferenciarnos, el apostar por un certificado, me va a provocar una serie de beneficios directos, unos muy directos, muy claros, muy visibles, y otros menos directos, pero que también son beneficios incluso más importantes que los primeros, ¿no? Y sobre todo, pues eso, lo que os decía. En el caso de venta, voy a vender antes, incluso con mejores condiciones. Voy a tener esa posibilidad. En el caso de alquiler, pues pongamos el ejemplo de centros comerciales. En el caso de oficinas, pongamos el ejemplo de oficinas. Voy a alquilar antes también. Voy a alquilar antes y en mejor precio. Y muy importante, y sobre todo sí querría poner lo que yo viví dentro del mundo de los centros comerciales, ¿no? Tienes menos gastos operativos. Es decir, al final, el presupuesto de un centro comercial, el presupuesto operativo de un centro comercial es muy, muy importante. Y gran parte de ese presupuesto son las partidas relacionadas con los consumos. Es decir, poder recortar la parte de consumos, a nivel agua, a nivel energético, ya no voy a entrar en nada más, ¿no? Es decir, todo el tema de gestión de residuos, es decir, tema de recuperación de aguas, todo ese tipo de cosas, permite que los gastos operativos puedan disminuir en torno a un 7, un 8%. Estamos hablando de cantidades enormes de dinero, teniendo en cuenta que el presupuesto de un centro comercial X tipo estamos hablando de una importante cantidad de dinero. Todo esto, y permitidme que me esté extendiendo, es decir, redunda en beneficio para el promotor. Me da igual si es un promotor de vivienda, si es un promotor de centros comerciales, si es un promotor de edificios de oficina o lo es de todo a la vez, ¿no? Es decir, al final es beneficio, beneficio y beneficio. Y estoy centrándome en la parte económica, porque es a lo mejor la más visible o la que muchas veces tenemos que demostrar más, ¿no? Pero la de la salud, es decir, la del medio ambiente, pues bueno, es decir, creo que eso ya absolutamente, eso ya es para mí incuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, es decir, beneficios para la salud. Es decir, pues cómo un certificado de sostenibilidad no va a tener importancia para la salud. Es decir, hay estudios que dicen que pasamos entre un 80 y un 90% en espacios cerrados.
Es decir, pasamos prácticamente toda nuestra vida en espacios cerrados, bien sean nuestras viviendas, bien sean las oficinas. ¿Cómo no va a tener eso un beneficio? Es decir, el hecho de apostar por un certificado de sostenibilidad que vela porque los materiales empleados no sean nocivos, que no haya pues, compuestos orgánicos volátiles, que los barnices, las pinturas al final no sean nocivas con nuestra salud, que mire por algo natural. Y son beneficios al final que los recibimos los usuarios finales, bien de las viviendas o bien de las oficinas donde trabajamos, etcétera, pero que lógicamente es un beneficio para el promotor, porque si puede ofrecer eso a un usuario final, está ofreciendo un mejor producto que va a poder vender, como os decía y como os he repetido y reiterado anteriormente, va a poder vender antes y a un mejor precio, ¿no? Entonces, eso es un beneficio absolutamente incuestionable, ¿no? Un poco como resumen, y lo comparto con vosotros en pantalla, ¿no? Pues aquí vemos un poco, pues, la matriz, ¿no? Un poco la matriz resumen, esta pirámide, un poco de la que podemos ver de una manera más gráfica todos estos beneficios, ¿no? Pues, como os he comentado, para el promotor, pues es un elemento diferenciador, fundamentalmente, es decir, diferencia mi producto del de los demás. Esto ya es, desde un punto de vista marketingiano, es el ABC, ¿no? No lo hemos hablado todavía de otro beneficio, que es la financiación. No solo importa lo que yo invierto, cuánto recupero y el plazo en el que lo recupero, que lógicamente desde un punto de vista económico y financiero es fundamental. Ver lo que invierto, cuánto recupero y cuándo lo recupero, ¿no? Es también cuánto me cuesta la financiación. Estamos en la antesala, ya hay bancos que están apostando por ello. Es decir, hoy en día, certificar sostenible o no certificar sostenible implica tener una mejor o una peor financiación. Y una peor financiación es una pérdida de dinero al final, ¿no? O una mejor financiación, veámoslo de este modo, me permite ahorrar dinero. Yo me financio más barato, ¿no? Entonces, realmente, el apostar por la construcción sostenible, y hay entidades que ya lo están haciendo, hablo de Bankia, hablo de Triodos Bank, hablo del Banco Santander, del BBVA, bueno, hay muchas entidades bancarias que se están sumando a esto, y más que se van a sumar, porque al final el banco, ¿qué nos vende? El banco al final vende riesgo. Si el banco al final da un préstamo en base a un activo que está certificado, está dando un préstamo o un dinero en base a un activo que está, desde un punto de vista, desde la sostenibilidad, mejor construido, que es más eficiente, con lo cual tiene, en comparación con uno que no tiene el certificado, es menos peligroso, menos arriesgado. Es decir, un edificio más eficiente es un edificio al final mejor construido que otro, nada más. Con lo cual tiene menos riesgo que otro. Si tiene menos riesgo, yo como banco puedo proporcionarte mejores condiciones a tu crédito, ¿no? Y eso es otro de los elementos que al final se constituyen en un beneficio muy importante para el promotor. Es decir, no solo construyo mejor, sino que además puedo tener un producto diferenciado, sino que además encima aporto valor, sino que encima vendo antes, es que además me puedo financiar mejor. Esto es fundamental para un promotor, ¿no? Para un promotor y también para un cliente final. Imaginar cada uno de vosotros que nuestras hipotecas sean más económicas por el simple hecho de tener un certificado, de comprar una vivienda, por poner un ejemplo, por poner una vivienda con un certificado bien. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva, los beneficios creo que quedan muy claros, ¿no? Y bueno, y en la parte comprador, pues ya lo veis. Es decir, al final, yo comprar una vivienda o tener un activo certificado por BREEAM, pues al final es una garantía que me está dando BREEAM en España. Una garantía acerca de las categorías sobre las que trabaja BREEAM. BREEAM, lógicamente, no puede garantizar si una cosa está ejecutada de una manera u otra si no tiene que ver con nuestro certificado, pero de lo que tenga que ver, es decir, lógicamente es una garantía que nosotros podemos proporcionar, ¿no? Lógicamente, pues como hemos comentado y ya os he comentado anteriormente, pues nos proporciona beneficios económicos, ahorramos dinero en nuestra factura de luz, en la factura del agua, y nos proporciona más salud también. Y sobre todo teniendo en cuenta que pasamos más del 80%, entre el 80% y el 90%, según el estudio que podáis consultar, pasamos en espacios cerrados. Es decir,
con tanto tiempo que pasamos encerrados, ¿no será importante el hecho de que nuestras viviendas estén pensadas desde un punto de vista saludable? Es decir, pues para mí no tiene duda, ¿no? Y luego, lógicamente, luego la perspectiva del valor. Es decir, al final el certificado me está tanto al promotor como al comprador, le está dando un mayor valor añadido. Es eso. Y vayamos un poquito a informes más concretos, un poco pues para poneros algunos ejemplos y bueno, un poco tenéis aquí este ejemplo, este informe de Lea Piper, que al final, pues bueno, lo que viene a reflejar es cuál creen, desde el punto de vista de los inversores inmobiliarios, cuál creen que es la palanca que más, digamos, que más revaloriza tener un certificado de construcción sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues como os anticipaba, ¿no? Beneficio. Es decir, el 38%, que era, por eso insistía tanto, ¿no? El 38% de los inversores lo que creen es que un certificado de construcción sostenible hace que su valor, que su activo valga más. Es decir, el 38% piensan, es decir, tras su experiencia, es decir, y con los ejemplos que han digamos, desarrollado en sus actividades profesionales, el 38% declaran que es que incrementan el valor. Es decir, si solo vemos el certificado como una inversión fría y pura y dura monetaria, el certificado, lógicamente, incrementa el valor de nuestros activos, ¿no? El 15%, un poco por hacer ese repaso rápido, les permite la reducción de costes. Pues es lo que yo os comentaba, por ejemplo, anteriormente. Es decir, a mí el hecho de trabajar en un centro comercial que estaba certificado y que tenía una serie de exigencias, una serie de políticas y que seguía una serie de estándares, es decir, basados en la sostenibilidad, me permitía tener unos ahorros en mis costes operativos, que dependiendo del centro comercial, pues pueden ser más bajos o más altos, pues 7, 8%, 4%. Yo he visto de todos los colores, la verdad. Pero he visto ahorros muy importantes que justifican, aunque solo sea desde un punto de vista monetario, la inversión en un certificado, ¿no? Que son, bueno, la reducción de costes de energía, la reducción de costes operativos, que sería el 11%. Importante también, que no hemos hablado de eso, de otro beneficio para el promotor. Es un beneficio en su reputación, un beneficio en su imagen de marca, en su imagen como compañía, su imagen dentro de la sociedad, dentro del mercado, ¿no? Es decir, el tener mi portfolio de oficinas, el tener mi portfolio de centros comerciales, de naves industriales certificado, me permite tener un reconocimiento a nivel internacional, me permite tener un reconocimiento de mi apuesta por la sostenibilidad y al final mejora en todo caso mi reputación, ¿no? Y luego, bueno, pues veis que otros promotores, el 14%, pues al final pues creen que lo que les proporciona pues, es emitir, pues conseguir reducir emisiones, fundamental, porque al final pues la sostenibilidad, la apuesta por la construcción sostenible incide mucho en la reducción de emisiones de CO2 en muchas de las medidas que adoptamos y sobre todo, y muy importante, que es la última, que es el 5%, pero estoy seguro que este porcentaje hoy es mucho más alto, es que permite, sobre todo para determinados activos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en oficinas, ¿no? El tener un certificado de sostenibilidad permite conseguir mejores espacios de trabajo, ¿no? Es decir, espacios mucho más agradables, ¿no? Y esto al final empata con muchísimas cosas. Hoy en día, por ejemplo, que el mercado de oficinas es un mercado pues, con mucho movimiento. Es decir, el tener un edificio de oficinas con un certificado, no tenerlo, el tener un edificio de oficinas que está desarrollado, construido y diseñado desde un punto de vista sostenible, afecta muchísimo a poder alquilarlo o no, alquilárselo a quién o no poder elegir a quién se lo alquilas, el poder decidir precios y sobre todo porque creo que al final el beneficio económico lo tenemos claro, el beneficio medioambiental, pues obviamente es algo que estamos sufriendo a día de hoy, pero también llegó el momento y es una de las cosas que está incrementándose, gracias a Dios, es nuestra preocupación por la salud. Es decir, estos son todos los elementos sobre los que trabaja de manera muy decisiva nuestro certificado, ¿no? Certificado de PRIA. Bueno, un poquito por
por compartir algún dato más con vosotros, para ya también ir finalizando. Pues bueno, aquí tenéis pues otros datos que arrojan un informe que el valor de Briam. Bueno, pues al final ya lo he compartido con vosotros. A lo mejor me repito, seguramente me repita mucho y os pido disculpas por ello, pero quiero poner el foco de manera muy intensa, ¿no? El 50% de los promotores, es decir, al final creen que Briam les facilita su venta, lo que os decía yo, facilita su venta, es decir, venden antes, venden más rápido, venden a mejor precio o alquilan también, ¿no? Entonces, es un acelerador. El tener un certificado es un elemento diferencial que me permite acelerar, me permite mejorar mi proceso de venta, acelerarlo, mejorando e incrementando márgenes e ingresos, ¿no? El 43%, que aunque ya lo hemos comentado, que era el ejemplo que yo exponía de mi anterior etapa profesional, es porque se reducen los costes de mantenimiento y de operación. Es decir, gran parte de los promotores inmobiliarios, de los inversores, lo eligen porque reducen gastos. Es decir, con lo cual, por un lado tengo más valor, por otro lado tengo menos gastos, con lo cual el beneficio neto es importante. Por más ingresos y por menos gastos, yo al final consigo un importante beneficio, ¿no? Y luego un último punto es el tercero. El 59% de los promotores inmobiliarios creen que porque mejora la satisfacción de los usuarios. Esto entronca con lo que os comentaba acerca de las oficinas, de los edificios de oficinas. Es decir, si al final yo tengo un edificio de oficinas en el que mis usuarios están más contentos, ofrezco espacios más acordes, más saludables, más respetuosos, pues al final mis usuarios van a querer permanecer conmigo, van a querer renovar sus contratos de alquiler, no voy a tener al final pues todos esos problemas ligados a la desocupación, o voy a tener al final pues un producto muy interesante en el que voy a conseguir una elevada satisfacción. Y por último, dentro de esta proyección, y os pongo un ejemplo, porque yo al final soy un creyente absoluto de la sostenibilidad, pero un creyente primero porque es que lo he vivido anteriormente, segundo porque es que me lo encuentro, lo vivo a diario, ¿no? Es decir, en mayor o menor medida, pero soy muy consciente y puro creyente de los beneficios que comporta el apostar por el certificado BREEAM, ¿no? Pero es que me gusta poner ejemplos más concretos y por eso está aquí este ejemplo de Colonial, ¿no? Es decir, Colonial dentro de su cartera tiene edificios certificados y no certificados, ¿no? Y al final su negocio, pues, o parte de su negocio es el alquiler de edificios de oficinas, entre otras cosas, ¿no? Este es un informe para mí muy enriquecedor y sobre todo que proyecta para mí la realidad existente, ¿no? Ellos al final, esta empresa, el ejemplo de Colonial, que al final busca la rentabilidad de sus activos, comprobó que a edificios similares, la rentabilidad de sus activos, cuando estaban certificados con un BREEAM muy bueno o muy bueno, al final conseguían una mayor rentabilidad. Esa mayor rentabilidad la conseguían pues, porque alquilaban más caro, porque alquilaban antes, porque tenían menos tasa de desocupación, etcétera, porque tenían menos gastos operativos, por todos esos factores que he ido compartiendo con vosotros en este rato, ¿no? Es decir, al final conseguían una mayor rentabilidad. Y Colonial, su negocio, es decir, al final es conseguir rentabilidad de sus activos y al final conseguir un mayor beneficio para poder reinvertir, para poder invertir en nuevas carteras, ¿no? Entonces, si pongo este ejemplo porque ellos mismos no se compararon con nadie, ni compararon con otras empresas, ni con otros activos. Compararon su propia cartera. Los que tengo certificados con BREEAM y los que no. Y al final los datos son claros. Es decir, la rentabilidad que les proporciona BREEAM es muy superior o es superior a la que le proporciona no tener certificado con BREEAM. Y un poco, pues, por hablar un poco más ya de zonas, esto ya es un informe relativo a RICS, es decir, pues al final ya va por zonas también, es decir, aquello que está, es decir, y esto poco lo vimos, se ha visto pues, en determinadas ciudades, tenemos el ejemplo, como podéis ver en la pantalla, el ejemplo de Londres, es decir, al final, apostar por BREEAM permite incorporar, aporta valor
Es decir, no es que lo diga yo, es que aporta valor. Y aporta valor en las formas y de los ejemplos que os he comentado anteriormente. Y eso al final implica que los alquileres pues, puedan tener incrementos pues, en torno al 1, 1,5%, depende, incluso más, depende de los estudios. A veces es complicado coger un número, un parámetro, porque hay muchas variables, ¿no? Pero es por poner simplemente un único ejemplo, ¿no? Y se incrementa, en el caso de la venta, un 6%. ¿no? Lo que os anticipaba anteriormente, beneficio para el promotor puro y duro, es decir, las hipotecas verdes, mejores condiciones. No solo se trata de ahorrar dinero en los costes operativos, no solo se trata de que yo pueda vender más caro, que también me va a dar un mayor dinero, un mayor beneficio. Se trata también de que la financiación me salga más barata, ¿no? Tenéis el ejemplo ahí que comparto con vosotros, el ejemplo de Bankia, ¿no? Que al final es un beneficio que va dirigido al promotor, pero que también va a ser el usuario final beneficiario de ese beneficio. Porque al final, valga la redundancia, porque al final yo voy a poder también acceder a hipotecas más baratas y con unas condiciones más ventajosas por el hecho de comprar, en este caso, pues por poner un ejemplo, una vivienda con certificado. Y por último, la parte incentivos públicos. Esto es uno de los caballos de batalla, es decir, las administraciones, es decir, tienen que apostar por esto. Es decir, sí que es cierto que cuesta mucho más, es decir, mover las cosas en una administración, pero lo que no podemos es estar hablando de la transición ecológica, de apostar por lo sostenible y que luego la administración pues, dé pasos muy pequeños o muy lentos en esta materia. Pero bueno, sí que es cierto que está habiendo avances. Ya en muchas administraciones están apareciendo en los pliegos ya la obligatoriedad o la mayor valoración por el hecho de apostar por un sello o por un certificado de construcción sostenible. Es decir, en los pliegos para obra pública, para vivienda, para cualquier tipo de equipamiento, están empezando a incorporar eso. Porque al final, es decir, desde un punto de la administración también tiene que velar por la eficiencia y por la rentabilidad. Y lógicamente apostar por la sostenibilidad, por la construcción sostenible, no solo implica una mayor concienciación con la salud de las personas, con el medio ambiente, que por supuestísimo que sí, sino que también desde un punto de vista de gestión de recursos económicos, la administración tiene que apostar por ello, ¿no? Entonces tenéis ahí algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, pues bueno, un poco lo comentaba al principio, ¿no? Y tiene que ver mucho con el beneficio. Al final es como todo en la vida, ¿no? Mayores beneficios al final los conseguimos cuando entramos en la fase de diseño. La sostenibilidad, como muchas cosas en la vida, pero centrándome en la sostenibilidad, al final tiene menores inversiones y mayores y mejores resultados, es decir, menores inversiones y mayores y mejores resultados cuando antes se introduce dentro del proceso. Es decir, si introducimos la sostenibilidad desde el principio, desde el primer momento de que nos estamos planteando el proyecto, la posibilidad de obtener mayores beneficios y menores costes de implantación es total. En caso contrario, pues obviamente yo puedo introducir la sostenibilidad en un edificio ya existente y de hecho se hace con mucha frecuencia. Pero, lógicamente, el coste o bien el coste o bien los resultados, pues a veces no son los que serían si lo hubiéramos tenido en cuenta en la fase de diseño. Y al final, pues bueno, los fines y objetivos pues, del certificado, pues ya los he comentado. Al final nuestra meta es divulgar y entre todos divulgar los beneficios de la construcción sostenible y en concreto del certificado BREEAM. Y el objetivo que tenemos y que al final tiene el certificado y es en lo que trabaja, es aportar valor a los activos, aportarle valor a los promotores y sus productos, ¿no? Aportarle valor y beneficios, ¿no? Pero no solo al promotor, también al usuario, es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, como hablábamos de la salud, sin ir más lejos, teniendo en cuenta todo el tiempo que pasamos en espacios cerrados, el ejemplo que os comentaba anteriormente, y también, obviamente, pues, beneficios que le proporcionamos al medio ambiente, apostando por la construcción sostenible. Y nada, un poco simplemente mostraros datos de los informes que os he comentado anteriormente, nada, un poco para que lo conozcáis, es decir, son información que tenemos, que es pública, que tenemos disponible, prácticamente no sé si están todos los informes, pero creo que sí.
disponibles en nuestra página web, es información pública, un poco para que veáis que los datos que os he proporcionado bueno, son datos que nacen desde estudios que se han ido realizando y que están totalmente contrastados. Simplemente nada por compartirlos con vosotros, pero no voy a entrar en ellos. Esto es lo que os decía, ahora os muestro el informe Incasol, que es el más reciente que hemos realizado. Lo vamos a ver en pantalla ahora, en el que, bueno, pues veremos, se ven desglosadas todas y cada una de las partidas en las que se incrementa. Y como os decía, pues eran 2,3 millones y, bueno, dije 48.000 y 49.000 euros se incrementa el coste de construcción. Y nada, por mi parte, daros las gracias por vuestra atención. Disculparme si se ha sido un poco pesado e insistido demasiado y en algunos temas y bueno, a vuestra disposición para resolveros cuestiones que consideréis oportunas o en cualquier caso, pues aquellas que no puedan ser respondidas a lo largo de hoy porque me he extendido un poquito de más en el tiempo. Pues bueno, pues, está en el chat mi correo electrónico y bueno, pues estaré encantado de contestaros y facilitaros la información que consideréis oportuna. Así que a vuestra disposición para vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna cuestión, me la queréis escribir en el chat, perfecto, ¿eh? Si no, reitero, me enviáis un correo electrónico y ya está. Lo voy a escribir para que porque lo escribí al inicio, a lo mejor se ha perdido, pero os facilito mi correo electrónico para resolver cualquier duda que podáis tener ahora o en cualquier otro momento a vuestra entera disposición. Veo así alguna cuestión, es decir, bueno, por responder a Inés, dice Inés, esta certificación está contemplada, a ver, en alguna disposición oficial europea. Por contestarte esta pregunta, Inés, y si hay otras similares, pues bueno, empiezo un poquito por el final. Certificados de construcción sostenible, hay varios, es decir, hay bastantes, es decir, fundamentalmente hay dos diferencias o dos grandes grupos. Los certificados locales, es decir, a nivel, por ejemplo, en España, tenemos certificados que actúan solo en España, y certificados internacionales, que de alguna manera actúan en diferentes países, pero que no tienen adaptación local. La diferencia que tiene BREEAM con respecto a unos y otros es que BREEAM se parece a los españoles en que nuestra normativa, aunque están adaptados a la normativa española, y se parece a los internacionales en que BREEAM tiene una implantación internacional, como comentaba anteriormente. El certificado en sí no es un elemento obligatorio, es algo absolutamente optativo, pero que, bueno, estoy convencido, como todos podréis comprobar, y con las exigencias, por ejemplo, que estamos recibiendo cada vez más pues, de instituciones comunitarias de la Unión Europea, pues que al final todos o muchos elementos que están incluidos dentro del certificado BREEAM van a acabar siendo obligatorios. ¿Vale? Estamos viendo cómo la evolución de la vivienda, pues estamos viendo consumos prácticamente nulos, estamos viendo cada vez viviendas y edificios en general más eficientes, con lo cual la certificación en sí no es un elemento obligatorio, pero sí muchas de las cosas que incluyen una certificación lo están empezando a ser y lo van a seguir siendo.
Por responder a Antonio Carbonell, disculpad que vaya viendo un poquito el orden, es que voy viendo, seguramente voy a intentar responder a las máximas posibles, si no, lo dicho, reitero mi total disponibilidad a contestaros a través de correo, así que si no os he respondido a todos, os pido disculpas y nada, a vuestra disposición para responderos a través de email. Voy a responder a Antonio, que me acaba de contestar esta pregunta, me dice, ¿cuáles son las principales ventajas sobre LEED? Pues mira, Antonio, a ver, todos los certificados de construcción sostenible, vaya por delante, son buenos, ¿vale? Al final, nuestra meta, todos aquellos que apostamos por la sostenibilidad, lo que queremos es que se construya sostenible. Luego sí que es cierto que hay unos certificados que se pueden adaptar mejor a unas cosas que a otras, ¿no? En el caso de BREEAM, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? Un poco lo he anticipado anteriormente. Nuestra ventaja competitiva, en este caso, por ejemplo, sobre LEED, es que nosotros tenemos, por ejemplo, una adaptación local. Adaptación local, ¿qué quiere decir? Que tú, el LEED que tú tienes aquí y en Estados Unidos es exactamente igual. En el caso de BREEAM, nosotros tenemos el mismo paraguas, pero al final tenemos la adaptación local que nos permite que nuestro certificado sea una prenda que se ajusta más o un certificado, en este caso, que se ajusta más a tus necesidades. Es decir, las principales ventajas de BREEAM y al final nuestra implantación y el número de certificados así lo atestiguan, es que nos permite adaptarnos, nos adaptamos mejor, porque cogemos lo mejor del estándar internacional y lo adaptamos a la realidad local, en este caso a la realidad española, cosa que en el caso de LEED no tienes. Pero bueno, dicho esto, no se trata no es ni mi intención ni nada por el estilo, no es unos mejores o peores. Hay unos que ofrecen una serie de ventajas y otros otras. En el caso de BREEAM, la adaptación local es fundamental y el hecho de que tú tengas un equipo en España, que, pues, como es en el caso de BREEAM, que tú puedes recurrir a él, que tienes, digamos, gente que va a darte una respuesta desde un punto de vista físico y cercano, pues creo que también es otra de las ventajas. Voy a seguir viendo a ver si encuentro alguna otra pregunta. A ver. Bueno, en el caso de, me pregunta María por qué datos que proporciona parcelas comparativas son de 2014. No, a ver, hay datos, hay informes que sí que son anteriores, incluso había alguno de 2012. Hay informes que realmente son de estas fechas porque no se han vuelto a realizar informes de esa, digamos, de esa profundidad o de esa naturaleza desde esa fecha. Es decir, pero bueno, también hemos utilizado y os he compartido datos con vosotros del último informe que tenemos, que es de 2019, del Incasol, ¿vale? Sí que se toca algunos, son informes que ya deberían estar actualizados, pero bueno, hay otros que son informes mucho más recientes, ¿vale? Como es el de Incasol. Juan Antonio Sosa me pregunta me gustaría saber si el asesoramiento y certificado están incluidos en los porcentajes que comentáis. Pues mira, Juan Antonio, cuando por ejemplo ponía el ejemplo de Incasol, cuando te decía que se incrementaba un 2,12% el coste de construcción, me refería exclusivamente al coste de construcción, es decir, al presupuesto de ejecución material. ¿Qué quiero decir? Que esos 49.000 euros que se incrementaban incluían exclusivamente medidas en la construcción, no incluía ni el asesoramiento ni el certificado, ¿vale? Eso no está incluido, con lo cual son partidas que tendrías que tener en cuenta de cara pues, a hacer digamos, una inversión total, ¿de acuerdo? Es decir, los datos que yo he dado solo incluyen medidas, mejoras constructivas. Bueno, Inés preguntaba quiénes están homologados para emitir un certificado BREEAM. Bueno, ya contestamos por nuestra parte que, bueno, es el asesor BREEAM, que al final es un profesional bueno, que se habilita a través pues, de una capacitación y un examen que nosotros, pues al final, gestionamos y que al final pues nosotros lo que hacemos es certificar por un lado proyectos y luego certificamos, digamos, profesionales que pueden acreditar en este caso y que pueden certificar edificios BREEAM. Vale, ya te han contestado a mis compañeros.
Alberto me pregunta si estos costes incluyen también el coste de los estudios, simulaciones y el resto de los aspectos necesarios a nivel de diseño. Estos costes incluyen exclusivamente medidas constructivas, acciones dentro de la obra, es decir, están incluidas en el presupuesto de ejecución material, son mejoras en la obra, ¿vale? Pero todo aquello que sean certificado, coste de asesor y algún estudio que haya que realizar adicional, eso no está incluido. Estoy revisando alguna preguntita más. A ver si encuentro algo. Bueno, que algunas ya están respondidas. Vale. Sí, es que algunas ya se han ido contestando. Vale. Vale. Bueno, pues yo si os parece, nada, no cuento así ahora más preguntas, algunas ya han sido contestadas. Y bueno, nada, por mi parte, lo dicho, daros las gracias por vuestro interés, disculpadme si he sido muy intenso, muy pesado en algunos temas, y lo dicho, ponerme a vuestra disposición para cualquier duda o respuesta, para cualquier duda o cuestión que queráis, y nada, os daré respuesta a través de correo electrónico, encantado. ¿De acuerdo? Nada, un placer y espero pues, tener ocasión bueno, de compartir otros webinars con vosotros. ¿Vale? Muchas gracias y buen día. Ánimo a todos. ¿Ah?